Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas presentes. Por otra parte, nos acompañan por parte de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, el licenciado Javier Alejandro Olvera Toski, jefe de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos. También está presente la licenciada Mariana Santamaría Vallejo, analista de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. De igual modo, nos acompaña por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, el licenciado José Carlos Rueda Pérez, jefe de Departamento de Procesamiento y Análisis Cartográfico. También está presente el licenciado Mauricio Muciño, titular de la 19 Dirección Distrital en Xochimilco. Y están personas también de las direcciones distritales 19 y 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y también está presente la licenciada Merari Baleón Pérez, vocal de Organización Electoral de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, que está a mi lado derecho. En el mismo tenor está representación ciudadana de los barrios de San Marcos, Caltongo, Jaltocán, barrio San Lorenzo y barrio La Concepción, Tlacuapa. Esta invitación se hizo a los 17 barrios originarios de Xochimilco, voy a hacer mención de ellos: San Antonio, San Juan, San Marcos, San Pedro, Belén, Caltongo, El Rosario, La Asunción, La Concepción Tlacuapa, La Guadalupita, La Santísima, San Cristóbal, San Diego, San Esteban, San Lorenzo y Santa Cruzita, así como el barrio de Jaltocán. Acto continuo, les voy a dar algunas indicaciones para llevar un buen y correcto desarrollo de esta asamblea. Durante el desarrollo de esta asamblea informativa, se les pide atentamente a todas las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que haga uso de la palabra, salvo el que se encuentre uso de la palabra, pues tendrá que hacer uso de la voz. Asimismo, para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de la asamblea, las personas asistentes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacerlo levantando la mano en el punto 5 del orden del día relativo a la deliberación, reflexión y o análisis de la información que les presentemos. Por otra parte, las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por 3 minutos. Para tener un control en los tiempos durante las intervenciones, se les indicará cuando el tiempo de intervención haya concluido. No habrá traducción a lengua de señas mexicana, por no contar el Instituto Electoral de la Ciudad de México con suficiencia presupuestal para este concepto. Por otra parte, un resumen del acta de la presente asamblea podrá ser traducida a una lengua indígena si así se solicita por las representaciones de las personas que hoy nos acompañan. Se recuerda a todos los presentes que los documentos y materiales de difusión les han sido comunicados con la convocatoria respectiva y continúan disponibles en la entrada. Asimismo, estos están ubicados permanentemente en la página de internet del Instituto www.ism.mx, en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas. Si existe la posibilidad, les mostraremos dónde está ubicado en el internet durante la asamblea. Para ustedes, estos documentos los pueden solicitar a la entrada del registro que ustedes hicieron presentes. Voy a solicitarle a la secretaria que por favor dé lectura a todos los presentes de la orden del día que les entregamos el registro. Por favor, secretaria. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos nuevamente, con gusto. El orden del día de esta asamblea es el siguiente. El primer punto, pues, es la lectura del presente orden.
El número 2 sería antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. El tercer punto sería la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. El cuarto punto del orden del día será aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Y el quinto punto del orden del día será deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. ¿Están de acuerdo con el orden del día los presentes? Muy bien, ¿es cuánto? Gracias, secretaria. Una vez que fue aprobado el orden del día por unanimidad de votos de las personas presentes, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Bien, con todo gusto, señor moderador. El segundo punto del orden del día corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa, a la que están asistiendo. Si me hacen el favor de poner la presentación, mi estimado maestro. Gracias. Muy bien. Miren ustedes, el motivo por el cual los hemos citado el día de hoy aquí a esta asamblea tiene un origen. Como ustedes saben, cuando hay una situación donde las personas consideran que sus derechos han sido vulnerados, pues recurren a los tribunales. En este caso, se trató de derechos político-electorales de algunas personas que consideraron que se habían infringido y que no se habían tomado en cuenta para, digamos, estas cuestiones que tienen que ver ahora con el proceso electoral que tenemos en puerta. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en un expediente que tiene por número, sí se los voy a comentar, que es el SUP, que tiene que ver con Sala Superior, JDC, relacionado con los derechos político-electorales de las personas, número 56 de este año, en donde le ordena básicamente a línea hacer una serie de modificaciones al Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de organizar las elecciones a nivel federal, pues a sus lineamientos que emitió en un momento para darle cumplimiento a una parte que vamos a ver más adelante de las acciones afirmativas que tienen que ver con una autoadscripción como persona perteneciente a un pueblo, ¿sí? Pero dentro de esta resolución que emitió esa sala superior, a las personas que lo solicitaron, que fueron los actores de este pues asunto, solicitaron de manera expresa que se hiciera difusión amplia de lo que tiene que ver con estas acciones afirmativas que más adelante mis compañeros que están aquí presentes les van a explicar, y que les diéramos a conocer tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales electorales, como en este caso nosotros que venimos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues les expliquemos de qué se trata, ¿no? Digamos, este asunto de este expediente del SUB JDC 56-2023, que así se resume el número de expediente, marca esa vista a los organismos públicos locales electorales para que llevemos acciones encaminadas a diseñar una metodología, ¿sí?, que sea adecuada y suficiente para comunicar a las comunidades y pueblos indígenas, obviamente aquí en la ciudad y en otras instancias, porque esto es a nivel nacional, de cuáles son precisamente esas acciones afirmativas que les corresponden y cuál será su proceso de implementación. ¿Y cómo lo estamos haciendo ahorita? Primeramente con la celebración de esta asamblea, ¿sí? Y esta resolución nos señala también puntos muy específicos que tienen que ver con las asambleas generales comunitarias, ¿sí? Y a través de las cuales pues se van a dar una serie de requisitos que se van a solicitar para participar como candidatos o candidatas en el proceso electoral del próximo año. Sí, también esto obviamente pues baja en escalerita, no en cascada, desde lo que es el ámbito nacional al ámbito local. Y pues bueno, más adelante les vamos a explicar de qué vienen estas acciones afirmativas.
Básicamente es un derecho que se tiene para participar en una candidatura, y las normas que se rigen para el registro y el proceso que se va a llevar de manera conjunta, pues con las candidaturas, por decirlo así, normales, ¿no? Es un derecho y una atribución que se va a ejercer por parte de las personas que se encuentran en estas comunidades y obviamente también ustedes como pertenecientes a los barrios originarios en esta ciudad, ¿no? Entonces se consideró hacer una serie de pasos precisamente para poder comunicarles, ¿no? Entonces, miren ustedes, derivado de esta resolución, sí pasamos, a el día 10 de septiembre, como lo están viendo en pantalla, nuestro Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó un acuerdo en donde se establecieron los lineamientos para postularse a las candidaturas para jefe de gobierno de la ciudad, diputados, alcaldías y concejalías, ¿no? Durante el proceso electoral de este año que ya comenzó, ¿sí? Y es parte de una de las acciones para darle el cumplimiento a este expediente y lo que nos ordena la Sala Superior del Tribunal. También, digamos, más adelante y conforme van marcándose en un cronograma que se preparó, pues el 21 de septiembre de 2023, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Tanto las instancias centrales del instituto, que son las comisiones que ayudan a elaborar estos documentos de asociaciones políticas, fiscalización y también junto con organización electoral, pues aprobaron un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene ciertas pautas que se van cumpliendo hasta que finalmente el Consejo General de nuestro instituto, como les comentaba, aprobó un acuerdo precisamente en cumplimiento a esta resolución para poder llevar a cabo el plan de trabajo que tenemos nosotros ahorita con ustedes, ¿sí? De informarles y sobre todo de decirles de qué se tratan esas acciones afirmativas que ustedes van a conocer a continuación, y se elaboraron una serie de materiales como folletos para que conozcan esa información, trípticos, ¿no? En donde explican muy bien cuál es el origen, el motivo y las acciones que se van a realizar. Esas acciones pues van dirigidas, como les comentaba hace rato, a pueblos, barrios y comunidades indígenas, ¿no? Que se autoadscriban como tales, ¿sí? Más adelante les comentarán que habrá de cumplirse una serie de requisitos. Posterior a esta asamblea, a esta acción que estamos llevando el día de hoy, el mismo plan de trabajo nos marca un cronograma en donde posteriormente se tendrán reuniones por parte de las instituciones, pues con partidos políticos, ¿no? Porque al final del día, para poder acceder a un cargo de elección popular, pues vamos a tener que hacer uso de esas instancias, ¿no? De esos entes que son los partidos políticos, y también a ellos se les va a comentar toda esta cuestión que se tiene que aplicar con base en la resolución de la Sala Superior del Tribunal. Se van a tener reuniones con ellos, previamente ya se hicieron las reuniones con las instancias centrales del instituto y posteriormente haremos un informe como institución para darle, digamos, ya parte al tribunal del cumplimiento de estas acciones, de este plan de trabajo y de cómo se les está informando del derecho que ustedes tienen para llevar a cabo o para hacer uso de la implementación de estas acciones afirmativas. Finalmente, bueno, pues el seguimiento y atención de estos temas que les vamos a plantear, pues se van a llevar a cabo también en otras, durante las asambleas comunitarias informativas que se estén organizando o que estamos nosotros ahorita llevando a cabo. Entonces, esto es el panorama general de dónde surge la motivación para traerlos, distraerlos el día de hoy de sus actividades, para que puedan conocer estas acciones afirmativas que, si bien ya están reconocidas tanto en la Constitución Federal como en la Constitución Política de la Ciudad de México, baja a los niveles de código electoral, ¿sí? El código que nosotros manejamos aquí en la Ciudad de México para reglamentar toda esta cuestión de las candidaturas, ¿no? Ya el año que entra renovamos todos los cargos y pues estas instancias son las que van a tener ya reservado un espacio. Esto ya no pues me adelanto a lo que mis compañeros tienen preparado y pues sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Por favor,
continúe con el siguiente punto del orden del día. Bien, el tercer punto del orden del día de esta reunión corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Gracias, secretaria. Para el tercer punto del orden del día, de forma coordinada, el subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana, el maestro Leopoldo Madrigal Rodríguez, y la licenciada Elizabeth Martínez Serrano, que también es subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana de las Direcciones Distritales 25 y 19, van a explicar este punto con unas diapositivas, las dos personas, alternadamente. Entonces, primero voy a otorgar el uso de la palabra a la licenciada Elizabeth Martínez Serrano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues agradecemos el tiempo que se toman para venir a esta Asamblea General Informativa, ya que es un tema pues relevante para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. Este aspecto de las acciones afirmativas, que es el punto nodal de esta asamblea, bueno, se divide en… La siguiente, por favor. Se divide en diversos temas que vamos a ir abordando el maestro Madrigal y una servidora, y pues con la confianza de que ustedes irán, pues no sé, elaborando a lo mejor sus preguntas o sus inquietudes en las hojitas que les dieron justo para plasmar preguntas o inquietudes, y al finalizar la exposición, con todo gusto podríamos irlas abordando con la idea de que ustedes se vayan con una información completa sobre el tema de las acciones afirmativas en la postulación de candidaturas de elección popular. Y también quiero comentarles que en el registro de asistencia, cuando ingresaron a este espacio, se les dio un folleto informativo justamente del mismo tema. Viene de una manera, explicado de una manera sencilla todos los aspectos que se deben considerar en el tema de acciones afirmativas. Así que bueno, pues llevan la información ahí de manera sintética. Y se les ofreció también en la entrada un formatito de aspectos socioculturales. Es un formato de diversas preguntas que se les hacen respecto justo como de aspectos sociales y culturales que se tienen en los barrios originarios. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de contestar las preguntas que vienen ahí expuestas, y a la salida entregar el formato, será un insumo más que dé cuenta, que dé información hacia los partidos políticos sobre los pueblos, la cosmovisión y los sistemas normativos internos que tienen los pueblos y barrios originarios. Entonces, bueno, pues mucho les agradeceríamos si nos pueden aportar ese formato. Y bueno, pues entonces mi intervención tiene que ver básicamente con conceptualizar algunos términos que cotidianamente se escuchan en el marco del proceso electoral local, y pues que vale la pena que los vayamos viendo juntos para que se vayan como con una idea clara de lo que implica cada uno de estos términos. Sí, entonces, pues para empezar, el marco general es nuestro proceso electoral local ordinario 2023-2024. Este proceso electoral no es más que un conjunto de actos que están ordenados en la legislación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes generales federales, en la Constitución de Política Local,
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y bueno, la diversa normatividad vigente que es aplicable a este tema. Bueno, las personas involucradas o quienes realizan este proceso electoral, bueno, pues están las autoridades electorales, nosotros somos una de ellas, el Instituto Electoral, los partidos políticos y la ciudadanía, ¿no? Entonces, el objetivo del proceso electoral es que se renueven periódicamente los poderes legislativo y ejecutivo. Siguiente, por favor. En este proceso electoral, los partidos políticos pues tienen una actuación importante, primordial, ya que su responsabilidad es la de seleccionar y presentar candidaturas para estos cargos de elección popular, que pues es la jefatura de gobierno, los diputados, las diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y las alcaldías y sus concejales. Bueno, para esta postulación de candidaturas tienen que reflejar pluralidad y deben de pues de buscar candidatos, candidatas que se comprometan o estén comprometidos con servir a sus comunidades. Este procedimiento forma parte de la vida interna de cada partido político, es decir, a través de los estatutos de cada partido es que se define la forma en que cada uno de ellos va a postular a sus candidatos o candidatas. No es un tema externo, es un tema interno de cada partido político, entonces cada uno define cómo hará esta selección. Siguiente, por favor. Entonces, estos procesos internos de cada partido político, nos da como resultado pues el registro de aspirantes a estos cargos de elección popular, pues que serán, que se postularán pues en este proceso electoral para los cargos que ya comenté. Y el acto que está vinculado a este proceso interno son las precampañas de los partidos políticos y que tienen justo como propósito que las personas que están interesadas en ser candidatos o candidatas, bueno, puedan celebrar diversos actos públicos dirigidos hacia los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de contar con un respaldo que les permita ser postulados como personas candidatas y candidatos. Entonces, estos, como su nombre lo indica, son precandidatos hasta que el partido político decide a través de sus procedimientos internos, pues ya tener candidatos registrados. Bien, la siguiente, por favor. Otro término que vamos a ir viendo inclusive en la propia presentación o en la propia exposición que tenemos para ustedes el día de hoy es el término de fórmula. Muchos de estos candidatos se postulan a partir de una fórmula en el caso de las diputaciones y en el caso de las concejalías. Es decir, se registra una fórmula, es una persona propietaria con su suplente, ¿no? Aquí se respeta el tema de género, si es una persona propietaria mujer, tendrá que ser una suplente mujer, si es un hombre propietario, tendrá que ser un hombre suplente. Lo mismo sucede con las acciones afirmativas. Si hay una fórmula, por ejemplo, de una persona indígena, su suplente tendrá que ser tendrá que tener esta misma característica de acción afirmativa, es decir, tendrá que ser una persona indígena o una persona mayor de 60 años, pues también su suplente tendrá que tener esta misma característica. Siguiente, por favor.
ahora sí, veamos entonces los cargos que se van a elegir en este proceso electoral ordinario 2023-2024. Estamos hablando de la jefatura de gobierno, es decir, una persona titular, ¿no? Un candidato o candidata aspirante a este cargo de jefatura de gobierno, diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. Aquí se eligen 66 diputaciones, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Y tenemos la figura de diputado migrante, que también es electo por mayoría relativa. Y alcaldías y concejalías, estamos hablando de 16 personas titulares de las alcaldías y 204 concejalías. 121 de mayoría relativa y 83 de representación proporcional. Estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? En su conjunto. Aquí particularmente en Xochimilco, en cuanto a concejalías, estaríamos hablando de 7 concejales de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. La siguiente, por favor. Bueno, acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, motivo casi nodal de esta asamblea, pues son las medidas temporales, pertinentes y adecuadas que se toman para corregir desigualdades o desventajas de algunos grupos de atención prioritaria que vienen consignados de esa manera en la Constitución Política de la Ciudad de México y que, bueno, pues a lo largo de la historia han enfrentado justamente pues esta desigualdad, ¿no? en su conjunto, y estas acciones afirmativas justamente buscan garantizar pues que se vaya emparejando el piso o el estado de igualdad de estos grupos prioritarios. Entonces, bueno, de eso se tratan las acciones afirmativas temporales. En cuanto se alcanza una equidad o una igualdad de estos grupos, estas acciones temporales pues ya se eliminan, porque damos por sentado que ya de manera pueden contender, digamos, de manera pareja estos grupos, cosa que todavía no sucede. Y bueno, pues el maestro Madrigal estará ya dándoles como el tema específico de las acciones afirmativas y cómo es que los vincula a ustedes pues directamente con este tema. Pues muchas gracias. Y ya al final de la exposición de mi compañero estaremos como abriendo esa parte de las preguntas, inquietudes, para pues poder aclarar cualquier detalle que quieran abundar, para que se vayan con esa información vasta y pertinente sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención. Eso es cuanto. Gracias, licenciada Martínez Serrano. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, maestro Corbalán. El cuarto punto del orden del día corresponde a aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Gracias, secretaria. Para este punto voy a otorgar el uso de la palabra al maestro Leopoldo Madrigal Rodríguez para que explique el cuarto punto del orden del día. Por favor, maestro. Gracias, maestro Corbalán. Gracias a la maestra Elizabeth y por supuesto a mi compañera y amiga la maestra también Evelyn Casarrubias. Y también quiero agradecer a todos y toda su presencia en esta importante tarde. Es tan importante porque estamos atendiendo temas vinculados ya a la preparación de la elección que viene el próximo año, ¿no? Si no lo saben, ténganlo presente, en el mes de septiembre comenzó formalmente el proceso electoral en la capital del país y también en el país entero, en la elección federal. Próximamente, en el mes de diciembre, comienzan ya los trabajos de los consejos distritales en el Instituto Nacional Electoral e inicios del próximo año también comenzarán los trabajos en los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, estamos viviendo un momento privilegiado. Los envidio y me enorgullezco de ser parte de él porque estamos, como decimos los historiadores, haciendo historia. Estamos poniendo en práctica políticas compensatorias
a grupos de atención prioritaria históricamente marginados. Y uno de ellos son las personas habitantes de poblaciones indígenas y pueblos originarios, y en el caso de Xochimilco también barrios originarios. Entonces, mi exposición es realmente armónica con la exposición previa de la maestra Elizabeth y trataré de ser preciso, pero también detallando, ¿no?, el tema que nos ocupa. Si regresamos, Rogelio, a la lámina anterior, a la lámina 9, van ustedes a ver en la pantalla la dirección electrónica justamente del sitio específico que tiene el Instituto Electoral de la ciudad respecto a las acciones afirmativas para pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Aparece la dirección como tal, el vínculo digital, pero también el código QR, que si ahorita quisieran verlo, los vincula directamente con la plataforma específica de este tema. El instituto también, como una política compensatoria y también de alcance de poner en lenguaje de las lenguas más habladas en la Ciudad de México, este sitio está en idioma español, en idioma náhuatl y en idioma mazateco, que son los 3 idiomas más hablados en la Ciudad de México, de acuerdo a las últimas estadísticas. Y justamente en esta etapa que platicaba la maestra Elizabeth respecto a que estamos en el proceso electoral, pues considerar precisamente que el proceso electoral tiene una serie de etapas. Estamos en la etapa más larga, que es la etapa de preparación de la elección. Hay una segunda etapa muy importante, muchos dicen que la más importante del proceso electoral, que dura solamente un día, ¿no?, la jornada electoral. El primer domingo del próximo mes de junio es la jornada electoral. Una tercera etapa del proceso electoral es el cómputo y resultados de la elección, y el último punto, la última etapa del proceso es la declaratoria de validez, ¿no? En este sentido, estamos en la etapa más larga y esta sesión tiene que ver justamente con esta etapa, ¿no? Gracias, Rogelio. Pasamos a la lámina 11, por favor, que tiene que ver con los grupos de atención prioritaria. Nos platicaba la maestra Elizabeth y previamente la maestra Evelyn respecto a que estamos cumpliendo una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es el momento esta sesión para hablar del marco jurídico del país, sin embargo, debemos tener presente que tenemos como marco normativo nacional el máximo documento del país, la Constitución. Y a nivel local tenemos la Constitución Política de la Ciudad de México y a su vez un código electoral, ¿no?, que es una ley, un código que está por debajo justamente de la Constitución, pero establece las reglas claras y precisas de la organización de las elecciones en la Ciudad de México. Por eso vemos en la presentación que dice artículo 14 del Código. Pero no puedo hablar de este artículo 14 del Código sin antes hablar unos segundos respecto a cuántos grupos de atención prioritaria hay en la Ciudad de México. Y son 14 grupos, ¿no?, de atención prioritaria, ¿no? En este tema, las políticas públicas de la Ciudad de México se enfocan a poner el piso parejo para esos 14 grupos de atención prioritaria. Uno de ellos son las poblaciones que habitan pueblos y barrios originarios, ¿no? No son los únicos, hay 13 más. Por ejemplo, personas en situación de calle, por ejemplo, personas en situación de prisión, por ejemplo, mujeres como tal, niños también, ¿no?, entre otros, ¿no? Sin embargo, estamos hablando en este momento de una política compensatoria en temas políticos, o sea, de participación política. En ese sentido, el artículo 14 del Código Electoral de la Ciudad de México establece que se consideran grupos de atención prioritaria para el tema que nos ocupa, las personas con discapacidad, grabémonos estos conceptos, con discapacidad. Un segundo grupo son personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, pero también personas integrantes de la diversidad sexual y de género, pero también personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y también personas que pertenecen al sector de las personas adultas mayores. Deja fuera otros grupos de atención, porque no tiene que ver con temas de inserción política. Este sí, ¿no?, el tema que nos ocupa en este momento. Pasamos a la lámina 12, por favor. En ese sentido, comentarles que estos lineamientos de los que tanto hablamos fueron aprobados precisamente en el acuerdo 91 del Consejo General de nuestro Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y este acuerdo fue enriquecido tiempo después con esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral y en otro acuerdo, el acuerdo 94 del Consejo General, en acatamiento de esta resolución de la Sala Regional. En el acuerdo 94 establece el plan de trabajo, cuya etapa, una de las etapas, es esta.
En ese instante estamos cumpliendo una de las etapas que establece este acuerdo del Consejo General, pero parte todo de este acuerdo 91 del Consejo General. Y estos lineamientos, que un resumen muy concreto está en el cuadernillo que les dimos en la entrada, establece que establece la obligación de postular personas pertenecientes a los diferentes grupos de atención prioritaria que ya mencioné hace un momentito, que establece el código, ¿no? Y el Consejo General lo implementó a través de estos lineamientos de postulación que fueron aprobados el pasado día 10 de septiembre, ¿no? Además, ahorita vamos a ver el punto, pero además de las postulaciones obligatorias, veremos que hay postulaciones obligatorias que sí o sí los partidos deben cumplir. También el Instituto Electoral recomendó, las recomendaciones no son obligatorias, acá en el argot decimos no son vinculantes, ¿no? Pero bueno, recomendó a los partidos políticos postular por lo menos 2 diputaciones más de mayoría relativa y 2 más en representación proporcional a estos grupos de atención prioritaria, ¿no? Repito, personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, personas de la diversidad sexual y de género, personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México y del sector de las personas adultas mayores, ¿no? Por ello, pasamos a la lámina 13, por favor, donde subrayamos, es obligación de los partidos políticos a postular a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria en sus procesos internos, o sea, previo a las precampañas, ahorita hablaré un poco de esas fechas, a los grupos de atención prioritaria en sus procesos internos y como personas candidatas en los siguientes esquemas. La maestra Elizabeth mencionó los cargos que se van a elegir el próximo año, pero no en todos están las postulaciones de personas afromexicanas o de atención prioritaria, solamente en los que ven en pantalla. Es en diputaciones por el principio de mayoría relativa, o sea, los que se eligen directamente con nombre y apellido en las urnas, y en ese sentido establece la norma, los lineamientos, que al menos una fórmula de personas integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Al menos una fórmula, es decir, un propietario y un suplente. Y dice la norma que los 2 deben pertenecer al mismo origen en cuanto a grupo de atención prioritaria. Es decir, 2 personas de comunidad indígena o 2 personas de pueblo originario, ¿no? Esa es la norma. Pero también los partidos están obligados a postular a diputaciones por el principio de representación proporcional. Esto tardamos a veces horas en explicarlo, pero trataré de hacerlo en 5 segundos. La representación proporcional tiene que ver la asignación de diputaciones que se le da a cada partido político en función de la cantidad de votos que tuvo, es decir, su fuerza electoral que obtuvo en las urnas. Y para ello los partidos no postulan candidatos por nombre y apellido, es decir, no votamos directamente por ellos, votamos en ese caso por el partido, ¿no? Por eso establecen fórmulas en orden ascendente o descendente más bien, ¿no? Bueno, establece la norma que se deberá postular al menos una fórmula de alguno de los grupos de atención prioritaria, ¿no? Y no las últimas fórmulas, ¿no? Porque tendríamos una lista enorme y diríamos, bueno, podrían poner hasta el final, ¿no? Los últimos lugares a los que nunca van a llegar a estas personas de grupo de atención. No, la norma establece que sean con capacidad real de poder ser elegidos, ¿no? O elegidas. Pero también deberán postular obligatoriamente los partidos políticos al cargo que es único en la Ciudad de México, esto no existe en el país a nivel nacional, solamente en la Ciudad de México, la figura de concejalías, al menos con la figura como es estructurada en el sistema electoral de la Ciudad de México. Y ahí establece la normatividad que es al menos una fórmula de algunos de los grupos de atención prioritaria por planilla. También tardaremos 5 segundos en explicar algo que nos puede llevar días en explicar. En el caso de Xochimilco, mencionaba la maestra Elizabeth, se va a elegir un alcalde o alcaldesa y a concejales. Vamos a elegir directamente a 7 concejales. Es decir, el candidato A es su nombre y apellido con una planilla de 7 personas propietarias y 7 suplentes, ¿no? El partido B postulará un candidato a alcalde y una planilla de 7 personas más, ¿no? Es decir, alcalde y planilla, alcalde y planilla, ¿no? Dice la normatividad que de cada candidato tiene que haber en su planilla al menos una fórmula de persona que sea parte de estos grupos de atención prioritaria en su candidatura, digamos. Eso establece la norma. Entonces, es en estas 3 figuras en que se va a aplicar
lo que decimos, se va a actualizar estos criterios, lineamientos respecto a postulaciones de personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, ¿no? Si tienen preguntas, anótenlas para que al final podamos responderlas de manera más precisa, ¿no? Bien, pasamos a la lámina 14, por favor, que nos resume un poco lo que acabo de mencionar, ¿no? La acción afirmativa, tendríamos que regresar al artículo 39, si no mal recuerdo, artículo 39 de los lineamientos, dice que, en particular, muy específicamente, se debe postular obligatoriamente, en el caso de diputaciones de mayoría relativa, a personas jóvenes, es decir, personas entre 18 y 35 años de edad, 37 años de edad, pero en la lámina aparecen 35, bueno, 37 años de edad. Artículo 37, perdón, lineamientos, 35 años de edad, sí, cierto. En su postulación deben postular al menos a 7 fórmulas. En la Ciudad de México se entiende que hay 33 distritos, entonces habrá 33 candidatos, ¿no? Uno en cada distrito. Entonces los partidos políticos deberán postular al menos 7 fórmulas, es decir, al menos en 7 distritos, ¿no? Al menos. Personas jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, en la columna de bloque dice que al menos una fórmula en los bloques alto o medio. Otra vez, candidatos que tengan realmente la posibilidad de ganar. Una de las deudas históricas de nuestro sistema político con los grupos vulnerables es que, en particular con las mujeres, es que históricamente se les ponía como candidatos en distritos que iban a perder, pero cumplían así con la normatividad electoral. Bueno, ha habido una evolución lenta pero segura respecto a que ahora deben ser postulaciones, en este caso jóvenes, en distritos donde puedan tener posibilidad real de ganar. Por eso les llama bloques alto o medio, ¿no? Y en ese sentido, su fundamento es el artículo 35, efectivamente, de los lineamientos. Pero veamos el siguiente bloque en la columna que está en la pantalla, y es los grupos de atención prioritaria, ¿no? Los que vimos hace un momentito, ¿no? Personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual o de género, personas afrodescendientes o afromexicanas y personas adultas mayores, o sea, de más de 60 años de edad. La norma los pone en un solo bloque, personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Y de ellos se establece la normatividad que al menos una fórmula de cualquiera de estos grupos de atención prioritaria deben estar también en los bloques alto o medio. Y eso está en el artículo 37 de los lineamientos. Esto puede ser una buena o mala noticia, porque los partidos políticos pueden decir, muy bien, yo cumplo con mi obligación tomando para mis candidaturas no a personas de pueblo originario, sino personas con discapacidad. Y con ello cumplo con este bloque grande de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Insisto, si tienen preguntas, anótenlas, porque da esto evidentemente para muchas preguntas y reflexiones. Sin embargo, es obligación del instituto poder difundir que las personas de pueblos y barrios originarios y comunidad indígena tienen el derecho de ser parte de estas fórmulas de candidatos, ¿no? Esto por lo que hace a diputaciones por el principio de mayoría relativa. Pasamos a la lámina 15, por favor. Aquí nos habla de la postulación para diputaciones de representación proporcional. En ese sentido, en el sistema electoral de la Ciudad de México, a diferencia del nacional, que divide el país en 5 circunscripciones, para fines de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, también llamado RP o plurinominales, la Ciudad de México, para fines de asignación de diputados para el Congreso de la Ciudad de México, se considera una sola circunscripción. Es decir, los partidos deben postular 33 fórmulas en su lista de candidatos a RP. Y en ese sentido deben cumplir con las siguientes condiciones. Personas jóvenes otra vez, entre 18 y 35 años de edad, al día de la elección, al menos deben postular 4 fórmulas de personas jóvenes, de acuerdo al artículo 35 de los lineamientos. Y otra vez, el sistema, el marco normativo, establece a los grupos de atención prioritaria en un solo como bloque, ¿no? Personas con discapacidad, personas originarias de pueblos y barrios originarios e indígenas, personas de la diversidad sexual, personas afrodescendientes o afromexicanas y personas adultas mayores en un solo bloque, y los partidos deberán
de esos grupos al menos una fórmula en su lista completa de candidaturas de representación proporcional, ¿no? Y otra vez, los partidos pueden, está así normado, no está prohibido, dice que pueden ser, por ejemplo, personas afrodescendientes o afromexicanas, y con ello se cumple este requisito, ¿no? Sin embargo, una de las esencias que nos tiene aquí sentados es porque es importante que como representantes de pueblos y barrios originarios se impulse el que los partidos sí tomen en cuenta a estas representaciones para sus candidaturas. Ya pasó la etapa de registro de candidaturas independientes, pero sigue todavía el proceso de registro de candidaturas por partidos políticos. De ahí la importancia de esta reunión, de poder sensibilizarlos respecto a la importancia de insertarse en las candidaturas partidistas con base en lo que establece la resolución de la Sala Regional y, por supuesto, los lineamientos que estableció el Instituto Electoral. De ahí la importancia de esta sesión. Y pasamos al último bloque de candidaturas, que son las concejalías. Algo tan de la Ciudad de México que nos hace, yo diría, únicos en el sistema electoral nacional. En el caso de postulaciones a concejalías, que es la lámina 16, establece la norma, otra vez, personas jóvenes. Obligatoriamente los partidos políticos deben postular al menos una fórmula en cada planilla de personas que tengan entre 18 y 29 años de edad al día de la elección, ¿no? Recordemos, un candidato a alcalde y sus 7 fórmulas, que son lo que se considera la planilla, ¿no? Y también, en el caso de los demás grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos y barrios originarios, personas de la diversidad sexual y de género, personas afrodescendientes o afromexicanas y personas adultas mayores, o sea, más de 60 años al día de la elección, en un solo grupo debe postular al menos una fórmula en las planillas de sus candidaturas. Repito, en el caso de Xochimilco son 7 circunscripciones, por tal motivo es el candidato a alcalde y 7 fórmulas, o sea, 7 pares de nombres, ¿no? Un par, por lo menos, debe pertenecer a alguno de estos grupos de atención prioritaria. Insistan en insertarse dentro de estas posibilidades de ser candidatos de los partidos políticos, ¿no? Y esto está contenido en el artículo 38 de los mismos lineamientos. Viene una palabra clave y un concepto clave: la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas, ¿no? Es un tema, es un concepto nuevo, ¿no? Y esta sesión también es para poder explicar lo mejor que podamos, ¿no? Repito, estamos siempre a la disposición para poder explicar más a fondo. Este es un primer acercamiento al concepto, incluso lo entiendo, pero espero que quede lo más claro posible, ¿no? El artículo 39 de los lineamientos de la postulación de candidaturas, que está, insisto, en el acuerdo 91 del Consejo General de nuestro Instituto Electoral, establece lo siguiente: las personas ciudadanas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, así como a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, al momento de ser postuladas por los partidos políticos, subrayo aquí, por los partidos políticos, deben cumplir con la autoadscripción calificada. Es decir, que deberán ser integrantes de pueblos, barrios o comunidades indígenas con vínculo efectivo, dice la norma, documentado y comprobable, dice en los lineamientos, con su colectividad e instituciones sociales, económicas, culturales y políticas respectivas, haber prestado en algún momento de su vida servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, barrio o comunidad situados en el ámbito territorial por el que pretendan postularse. Es decir, sí hay un reconocimiento de la autoadscripción. La autoadscripción es yo soy parte de este colectivo, ¿no? Sí, yo soy, yo siento, pero en este caso sí la norma establece que debe ser comprobable, documentado, ¿no? Ante el instituto, no, ante los partidos políticos, que son los que a su vez van a soportar documentalmente que los aspirantes a candidaturas cumplan con estos requisitos, ¿no? Es decir, la relación no es aspirante-instituto, es aspirante-partido político, y esto debe ser antes de las precampañas, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis para hablarles acerca de estas fechas precisamente. Les comentamos que estamos en la etapa de preparación del proceso electoral, ¿no? Pero para fines de lo que nos ocupa en este instante, tomemos en cuenta las siguientes fechas.
las precampañas de diputaciones locales, locales. De hecho, sigo esperando que no piensen que estamos en el INE o que estamos organizando este evento del INE, ¿verdad? Somos el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, las precampañas de diputaciones locales y de alcaldías duran 40 días, del 25 de noviembre de este año al 3 de enero del 2024. Es decir, la postulación debe ser antes para poder los partidos políticos poderlos inscribir al proceso de precampañas, ¿no? Y otra fecha muy importante es el registro de candidaturas a jefaturas de gobierno, diputaciones y alcaldías, es decir, los registros que hace el partido ya de los candidatos ante el instituto de jefe de gobierno, bueno, para jefe de gobierno, diputaciones y alcaldías, dura 8 días, es una semana, del 8 al 15 de febrero del año 2024. Y las campañas de diputaciones locales y alcaldías duran 60 días, del 31 de marzo al 29 de mayo del 2024, ¿no? Estas son fechas clave porque todo este proceso no serviría, esta sesión no serviría, si no nos insertamos en las fechas previas para que los partidos puedan, uno, considerar la posible candidatura y evidentemente podría ser insertar en los actos de precampaña y eventualmente ser elegido candidato del partido de acuerdo a la postulación. Recordemos, por favor, diputado local, diputado de RP o, en su caso, concejal, ¿no? O fórmula de concejales, ¿no? Pasamos a la página 18, por favor. Ya platicamos respecto a que esta vinculación efectiva, etcétera, de trabajo comunitario debe ser documentada, ¿no? La lámina que vemos en la pantalla tiene que ver con algunos medios útiles justamente para poder comprobar esta autoadscripción. Uno, cualquier documento que avale que eres, perdón, confianza, que eres, bueno, que somos autoridad tradicional, cualquier documento que avale, ¿no? La norma establece prioritariamente documentos vinculados con asambleas, porque la norma establece también que la máxima autoridad en una comunidad es la asamblea, ¿no? Eso aplica para cualquier unidad territorial, es decir, cualquier pueblo, cualquier barrio originario, la máxima autoridad es la asamblea, ¿no? De la propia, le llamamos unidad territorial. Dos, constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena. Constancia expedida por cualquier autoridad tradicional que lo acredite. Tres, un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia, permíteme que lo diga, del posible precandidato, ¿no? O candidata. Y por último, comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. Se entiende que de la comunidad a la cual pertenezco, ¿no? Ya sea pueblo o barrio, ¿no? Estos son algunos de los medios útiles para poder comprobar esta llamada autoadscripción que mencionan los lineamientos, ¿no? Toda evidencia aportada se recibirá de buena fe, pues no existe un catálogo oficial de autoridades tradicionales en la Ciudad de México. En este tema en particular quiero decirles que el maestro Corbalán se ha vuelto un experto en el tema de estas autoridades tradicionales, por lo que hace a los actos de buena fe en cuanto que no hay un registro formal o definitivo de estas representaciones tradicionales, ¿no? Y lo digo porque frecuentemente, permanentemente trabajamos con comunidades tradicionales como son pueblos y también barrios, ¿no? Bien, vamos a la lámina 19, por favor, que tiene que ver con persona candidata y sobre todo perteneciente a un grupo de atención prioritaria, tenemos el derecho a que la candidatura sea conocida por las personas votantes, ¿no? A través de diversos medios. Aquí esta lámina es ambiciosa porque nos lleva ya al proceso de ya somos candidatos, ¿no? Ahorita hablamos de quiero ser candidato, eso es ante los partidos políticos, respetando las fechas que ya mencioné. Esta lámina está vinculada a en caso de haber obtenido la candidatura, ¿no? En este caso, pues, la idea es que podamos difundir lo más posible nuestra propia propuesta y en ese sentido se pone a disposición el sitio de internet llamado Candidatas y Candidatos, Conócelos. Esto le llamamos el sistema Conóceles, ¿no? Donde estará disponible la trayectoria, las propuestas y la autoidentificación de cada contendiente a los puestos de representación popular. Este sitio va a ayudar a la población a conocer plenamente a quienes buscan representarla, de modo que puedan emitir un voto libre e informado, al mismo tiempo que permite una competencia más justa. Se entiende que en este instante el sitio no está habilitado, ¿no? Aún no hay candidatos como tales.
Entonces estamos en el proceso de todavía no de registro ante partidos políticos para que a su vez se detonen las precampañas y después de las candidaturas. El sitio va a estar disponible una vez que ya haya candidaturas, ¿no? Subrayo nada más, está dirigido a las candidaturas que provienen de estos grupos de atención prioritaria, particularmente al motivo que nos tiene aquí, que son representaciones de pueblos y barrios originarios, ¿no? Ya para finalizar mi presentación, espero no haya sido muy larga, comentarle respecto a la página 20, que tiene que ver con el juicio para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. Aquí solamente comentar que permanentemente el sistema hay un sistema legal, hablo de un sistema en cuanto a conjunto de leyes, ¿no?, que protege nuestros derechos político-electorales, ¿no? En ese sentido, el llamado es que si se considera que una candidatura no pertenece a algún pueblo, barrio o comunidad indígena, se puede presentar un juicio para protección de derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y aquí es donde me gusta mucho decir esta división de atribuciones. Los juicios de protección política electoral no se hacen ante el Instituto Electoral, ¿no? Ni los medios de impugnación se presentan ante el Instituto Electoral, se presentan ante la autoridad jurisdiccional. En este caso hablamos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y en el caso federal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero nada más redondear la idea de que permanentemente están a resguardo la protección de los derechos políticos electorales, ¿no? Y en este caso, en el tema que nos ocupa, de las candidaturas que pudieran surgir de representaciones de pueblos y barrios originarios. Así pues, llegamos a la lámina 22, donde aparece la orientación y asesoría que permanentemente tiene el Instituto Electoral en dos teléfonos, el teléfono 800-433-3222, al que cariñosamente le decimos CTSM, y el teléfono 5526-521175, y asimismo en las direcciones y en los teléfonos de los distritos 25 y 19 del Instituto Electoral, acá representados. En el caso del distrito 25, en el teléfono 55 54 83 3800, extensión 7025, y en el caso del distrito 19, el teléfono 55 57 86 17 32. Finalmente, la lámina 23 nos recuerda el sitio de internet que contiene toda la información de las acciones informativas, afirmativas también, para pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Insisto, en 3 idiomas, mazateco, náhuatl y español. Y con ello llego a la final de mi presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro Madrigal. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. Muchas gracias. Un pequeño fallo técnico aquí. Con todo gusto, maestro Corbalán, a los presentes, el quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y o análisis de la información que se les acaba de presentar. Gracias, secretaria. Antes de darle el uso de la palabra a las personas que le soliciten, les comunico que la grabación se está haciendo en audio y en video y que se publicará y estará disponible para toda la ciudadanía en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas, conforme a las indicaciones de las áreas competentes del Instituto Electoral. Ustedes podrán ingresar a esta plataforma, ahí donde dice asambleas, videos, le darán un clic y verán próximamente esta asamblea tanto con audio y con video. Acto continuo, si alguien desea hacer uso de la palabra, alguna pregunta aquí a las personas en relación con su presentación o que hayan entregado algunos papelitos que les dimos al principio con alguna pregunta para poder contestarlas, nada más les pediríamos que por favor levanten la mano y que sea una participación que no dure más de 3 minutos y que por favor utilicen el micrófono para que quede constancia del audio
en el acta que se va a desarrollar de este evento, que también estará disponible para todas las personas presentes. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No hay quien solicite el uso de la palabra. Por favor, caballero, si se gusta acercar. Buenas noches. Mi nombre es Omar Alejandro Camacho Luna, pertenezco al barrio San Esteban. Mi pregunta va enfocada dado que es un tema nuevo, nosotros como barrios originarios, hablando de los documentos que nos acreditan como personas de barrio originario, ¿a nosotros qué tanto nos sirve la representación como copacos? Bien. Bueno, voy a otorgar el uso de la palabra a la maestra Evelyn para que, de acuerdo con la resolución que emitió la Sala Superior del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de contestación de ese tema. Bien, lo que marca la resolución básicamente es, volvemos al origen de lo que son las asambleas generales comunitarias como órgano máximo de decisión, y en este caso el tribunal, la Sala Superior lo que señala y recalca mucho en la resolución es que para poder obtener una documentación que les brinde esa calidad, si no hay una autoridad que se las pueda proporcionar, tiene que ser a través de la asamblea, ¿sí? Esto lo marca mucho y es como una especie, digamos, no de listado de opciones, sino más bien las instancias que se tienen que agotar para poder obtener ese reconocimiento, ¿no? En este caso, pues tendría que ser a través de una asamblea, ¿sí?, general, para poder proporcionar o que la misma asamblea apruebe ese documento que a ustedes los acredite o los avale como persona originaria de un barrio, ¿sí? Más palabras menos, es lo que establece pues la resolución, la que les comentamos al principio, la de la JDC 56 de este año, que se emitió en relación con algunas modificaciones que le pidieron al Instituto Nacional Electoral para incluirlo en los lineamientos que tienen que ver precisamente con la obtención, ¿sí?, de esa autoadscripción calificada. Sí, es cuanto. Gracias, licenciado Javier Alejandro Tolberatowski. ¿Algo que quiera agregar a la… ¿No? Gracias. Sí es muy importante hacer énfasis en esta parte, ¿no? Es las autoridades tradicionales locales. Justamente la esencia de la sentencia va en ese sentido, ¿no? La organización de copacos tiene un carácter administrativo diferente al que podría tener una autoridad tradicional. Por ejemplo, las asambleas es la base fundamental en la cual nos podemos basar. Esa es la parte en la cual debemos de trabajar, porque el reconocimiento de una copaco, insisto, es un órgano administrativo completamente diferente, que podrá a lo mejor tener un origen con asambleas, etcétera, etcétera, pero que en esencia del trabajo que se ha venido haciendo de las autoridades tradicionales sí podría diferir un poco. Por ejemplo, en el caso de Azcapotzalco se presentó creo que hace un par de años o 3 años, una especie de disputa entre una autoridad tradicional de uno de los pueblos originarios que está en Azcapotzalco con los copacos. El copaco decía que él tenía la representación por haber sido votado por la gente. Sin embargo, la autoridad tradicional tiene un mayor arraigo que los copacos en la comunidad, y el peso tradicional por la historia que venía arrastrando estas asambleas tiene un peso diferente, una esencia diferente a las copacos, que tienen más bien con un trabajo administrativo de la población con la alcaldía, ¿no?, con las demandas de la población con la alcaldía. Es ahí donde podríamos tomar la consideración. No podríamos afirmar completamente que no sea una parte importante los copacos, sí lo son, pero para estos efectos las asambleas y de los organismos tradicionales son los que realmente cuentan, ¿no? Es cuanto, gracias.
Perdón, antes de contestar la siguiente pregunta, nada más quisiera señalar que esta misma resolución, la 56, nos establece un orden de prelación de las instancias o autoridades que podrían otorgar ese reconocimiento. Aquí mencionan ellos un listado, pero insisto, es en un orden de prelación, no es una u otra. La primera, pues, es una asamblea general comunitaria. Posteriormente se menciona a la asamblea de autoridades indígenas tradicionales o comunitarias. Enseguida sería autoridades indígenas tradicionales o comunitarias, habla de delegaciones, agentes, comisarías, jefaturas de tenencia, autoridades de paraje o ayudantías u otras según la denominación que reciban en la comunidad, y finalmente señala autoridades agrarias o comunitarias, comunales o ejidales, ¿sí? Y todo esto obviamente con base pues en los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral, que fueron los que se solicitó que se especificara y se aclarara esta parte que tiene que ver con la difusión, ¿no?, de estas acciones afirmativas. Entonces, si son tan amables, les pediría de favor que vuelvan a plantear su pregunta. Creo que el joven que tenía la duda quiere hacer otra más. ¿Nos permitiría? Gracias. Sí, en ese tema precisamente de autoridades tradicionales, conozco el tema desde los orígenes, el por qué y cuándo de la situación que prevalece en Xochimilco. Precisamente, las características son diferentes entre pueblos y barrios. Entonces, mi pregunta precisamente, nosotros como barrios tenemos pocas autoridades tradicionales. No está bien definido precisamente el alcance de autoridades tradicionales, por eso de ahí mi pregunta. De ahí el origen de mi pregunta para saber nosotros como barrios que tenemos, vuelvo a repetir, diferentes características y condiciones, por decir allá, como usted bien lo dice, está el comisario ejidal, está el comunero, está el de la representación del agua y el de la representación de no sé qué. Los barrios sí tienen ese tipo de representación, pero en los barrios es diferente. Precisamente no contamos con ese tipo de, si acaso por ahí se pudiera manifestar las organizaciones o asociaciones religiosas, se me ocurre, pero de ahí para nosotros como barrios poder cumplir con esa condición o características que hoy día nosotros estamos conociendo, nosotros como barrios estamos limitados. Es cuanto, gracias. Sí, ahorita contestamos, creo que había otra pregunta también relacionada, tiene que ver con lo mismo. Sí, aquí el caballero que está levantando la mano, por favor. Buenas noches. ¿Podemos poner un caso práctico? O sea, el compañero tiene la razón. Yo soy del barrio de Caltongo. ¿Cómo podría ser que yo llegue a eso, ¿no? O sea, porque sí podemos manejar el tecnicismo y todo, ¿no? Pero un caso más práctico, ¿no? Él habla de comuneros y de todo lo que tienen los pueblos tienen más. En el caso de los barrios, o por ejemplo el barrio de Caltongo, solo tenemos asociaciones religiosas que son los patronatos. O sí, es lo más parecido a algo que tenga que ver con una organización social o algo así. Podríamos poner algún caso práctico. Ahora, el tema de las asambleas, ¿no? Nosotros el sábado que viene tenemos una asamblea informativa sobre el presupuesto participativo del 2023. La podemos abordar para ahí, en esa asamblea, o sea, necesitamos casos prácticos porque pues sí está todo muy, muy bien, pero nos quedamos a veces de ¿cómo le hago? La pregunta era nada más porque dice que en la asamblea puede uno solicitar, y estas asambleas, ¿cómo las solicita uno para poder exponer esto? Sí, miren, como bien lo señalan, es un tema nuevo, ¿no? Partimos de la base de lo que se señala como máxima autoridad, ¿no?, equiparada en la cuestión de los pueblos, las asambleas generales comunitarias.
Comentaba el caballero que está ahí en la parte de atrás, en la primera pregunta, que bueno, las Copacos o los integrantes de Copaco tienen alguna peso, posibilidad. Ahorita platicando en esta instancia, salvo que alguien, bueno, aquí por ejemplo también los compañeros del área jurídica me corrijan, si hacemos una equivalencia de lo que ha decidido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en relación con el órgano máximo de decisión que existe dentro de las unidades territoriales, que también son barrios, ¿no? En el caso de Xochimilco, es la Asamblea Ciudadana, ¿no? Podríamos hacer una equiparación a lo que es una Asamblea General Comunitaria. Entonces, en ese caso yo pensaría que con base en las atribuciones que tiene incluso los integrantes de Copaco, se podría convocar a una asamblea a toda la unidad territorial, ¿sí? de los barrios, pero haciendo una difusión extensa, exhaustiva, más allá de lo que inclusive se hace con el presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque estas acciones afirmativas, estos derechos que ustedes, a los que tienen acceso, implican pues un trabajo todavía mayor, ¿no? Entonces, si aquí se está definiendo como orden de prelación y en primer lugar nos ponen una asamblea general equivalente en un pueblo, no en un pueblo originario. Nosotros en los barrios no tenemos esas figuras, como comentaban, quizá por ahí alguna, pero ustedes que son, o las personas que son integrantes de Copaco, tienen la facultad para convocar a una asamblea. Yo quisiera pensar que interpretando lo que señala el tribunal, que la asamblea en las unidades territoriales y en los barrios es el órgano máximo de decisión, pues entonces tendrían ustedes la facultad de convocar, pero sí cumpliendo con todos y cada uno de los lineamientos que establece el reglamento de asambleas para poderlas convocar. Y sobre todo que se difundiera de manera suficiente en los barrios y en las unidades territoriales para que la mayoría de las personas pudieran conocer primero esta información que ustedes están teniendo de primera mano y posteriormente plantear ese tema ya en específico de que se otorgue por medio de la asamblea ese reconocimiento, ¿sí? Pero esto es una cuestión, insisto, nueva, tendríamos que ver o verificar si hay algún antecedente al respecto a nivel local. Bien, caballero. Nosotros como Copacos, si bien es cierto, fuimos votados precisamente para adoptar una posición de representación, ¿por qué no tomar en consideración esa laguna de la ley que se está marcando ahorita? Porque al final del día fuimos votados por nuestros mismos vecinos, por nuestros mismos ciudadanos en nuestra unidad territorial, dada que no tenemos las condiciones ni las características precisamente de la originalidad de un pueblo como tal. Nosotros en los barrios tenemos diferentes características y se tuvo que haber tenido una consideración para poder saber en qué versa la originalidad para poder ser un barrio originario. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, voy a dar una contestación para hacer una diferencia. Los órganos jurisdiccionales distinguen las autoridades tradicionales de las autoridades representativas. ¿Y qué nos dicen de las autoridades tradicionales? Son las que se eligen con base en usos y costumbres. Las autoridades representativas no son electas con base en usos y costumbres. Sabemos de la separación que hay entre barrios y pueblos, pero aquí la resolución que les ha leído la maestra Evelyn hace mucha referencia a la Asamblea Informativa General. Los órganos jurisdiccionales han resuelto en otros asuntos que no es que hay reglas diferentes a una Asamblea General Informativa para elegir una autoridad, con lo que estamos viendo ahora, ¿no? La Copaco fue electa a través de un sistema diferente con la autoridad tradicional. Entonces, yo los invitaría para que revisemos el Acuerdo 94, viene este documento, está un poco más completo que el tríptico que les entregamos y hace mención cómo pueden las personas comprobar la actuadscripción y menciona 4 puntos: con cualquier documento que avale que eres autoridad tradicional, constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite la pertenencia a un pueblo, barrio originario o comunidad indígena,
escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia, comprobantes de participación en la organización de eventos tradicionales. Entonces, la duda que ustedes tienen, la forma de acreditar esa participación, si quisieran, pues es con un escrito firmado por integrantes de la comunidad que avalen la pertenencia, al no especificar cuántos, y como es un asunto de buena fe, pues bastaría con que algunos ciudadanos del barrio dijeran que ustedes se autoescriben ahí y pudieran solicitar esa participación. Aquí yo no le veo mayor problema, porque la autoadscripción calificada basta con que ustedes digan que pertenecen a ese lugar y que lo puedan acreditar con un documento que presenten ante el partido político ante el que cual quieran participar. El partido lo va a recibir y basta con que algunos integrantes de su comunidad avalen esa pertenencia. Pero además ustedes han mencionado que tienen algunos barrios, autoridades tradicionales, ¿no?, las que pueden emitir esos documentos. Pero yo vería, siguiéndonos a la normativa, que con un escrito firmado por los integrantes de la comunidad avalen esa pertenencia a quienes quieran participar en ese proceso, que sean o formen parte de un barrio. Y con eso resolvemos ese problema, ¿no?, de que si son o no son de la Copaco o algo, un escrito firmado por integrantes de la comunidad del barrio, donde digan que la persona ahí se autoescribe y quiere participar, lo presenta ante el instituto político lo recibe y ya se seguirán las reglas del proceso interno para la participación. Voy a otorgar una pregunta más, porque tenemos ahora sí que un impedimento técnico, que este auditorio nos lo prestaron hasta las 20 horas y tenemos que entregarlo antes. Pero este tema podemos, y seguramente a todos los interesados, darles la información, ya sea en la 19 o en la 25 Dirección Distrital, al caballero, pero sobre todo yo los invitaría, el acuerdo 94 viene un documento muy extenso, pero está separado en partes, y ahorita se lo obsequio al caballero, digo, y a todos los que estén presentes. Aquí está muy sintetizado lo que se tendría que hacer, en todo caso, ¿sí? Y para ese punto en concreto de un barrio que quisiera participar, con un escrito firmado por integrantes de su comunidad que avalen que ahí vive, ¿no? Y con eso bastaría para tener por cumplimentado ese aspecto. Este documento se los entregamos al principio, ahí está también esas reglas, pero también considero muy importante compartirles, y lo voy a hacer con todos los barrios, los 17, los 4 del distrito 19 y los 13 del distrito 25, la resolución que se emitió, que conlleva este plan de trabajo y esta asamblea informativa con amarillo para que puedan ver ustedes. Y si hay alguna duda, con todo gusto, todos ustedes tienen mi teléfono, el del maestro Leopoldo y seguramente el del señor Muciño y la licenciada Elizabeth, para que podamos profundizar sobre este tema, porque si bien es cierto, es novedoso, lo que también es que los documentos sí son muy claros en cómo acreditar esos puntos, ¿no? Y sabemos que la distinción entre barrio y pueblo es diferente, ¿no? Pero este punto que les leí les daría la solución a todos aquellos interesados que quisieran participar en el proceso como lo establece la norma, que es obligatoria para los partidos políticos. Entonces, una pregunta más y cerramos este punto, no porque yo quiera, sino por una cuestión técnica antes de que nos apaguen la luz, ¿no?, como decimos. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿No? Entonces, por favor, la ciudadana. Hagamos una asamblea en nuestro barrio, por ejemplo, allá cuando inició lo del presupuesto participativo, la información, convoqué una asamblea con los vecinos. Entonces, no sé si ustedes nos puedan proporcionar un documento, algo que diga ahí Copaco, no sé, para que ellos puedan firmar y tengamos ahí asamblea 1 y el objetivo, ¿no? Bien. Entonces, o si lo tenemos o no, y
Esa era mi… Bien, podemos Pregunta. orientarlos, apoyarlos en la forma en cómo harían la asamblea, pero el instituto, los documentos a los COPACO se los expidió a los integrantes de la COPACO, ¿no? Recordemos que la COPACO tiene delimitadas sus atribuciones y funciones y aquí la asamblea tiene otro carácter más general, pero sí podemos apoyarlos como lo hemos hecho con otros pueblos que lo han solicitado, siempre que sea por escrito, tenemos un protocolo para ello y podamos darle la información y apoyarlos para hacer esos eventos, decirles qué pasos tendrían que cumplir, cómo conformar su orden del día y llevar los temas. Pero eso es, me imagino que es independiente a este tema, ¿verdad? Bien, entonces, por las cuestiones técnicas que ya les había comentado, ¿no? Que estamos sobre la hora y también para que puedan ustedes ver un video que nuestros amigos, compañeros de profesión del Instituto Nacional Electoral van a transmitir cuando termine esta asamblea, puedan ustedes verlo. Ciudadanos, ciudadanas, personal que nos acompañó a esta asamblea, agradezco a todas las personas su orientación y asesoría técnica para la realización de esta asamblea y a las personas asistentes por su participación de los barrios originarios de Xochimilco, de los 17 barrios, ¿no? Y por la cuestión técnica que les comenté, al ser este el último punto listado en el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, a las 19:47 del día 16 de noviembre de 2023, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa para Barrios Originarios. Al caballero y a todos los que nos hicieron favor de hacer sus preguntas, ahorita les entrego traigo dos, ¿no? Pero se los voy a enviar nuevamente por el grupo de WhatsApp, donde les subrayo con amarillo ese punto en lo particular que les interesa, para si fuera el caso y ustedes quisieran participar, cómo acreditarlo ante los institutos políticos. De cualquier forma, aquí me acompaña personal de la Dirección Ejecutiva de Acciones Políticas, que también, ya cuando termine esto podemos dar la información. No se vayan para que el INE pueda transmitirnos este video que dura 1 minuto o 2 y podamos cumplir satisfactoriamente este evento. De cualquier forma, mañana tenemos este mismo evento con pueblos originarios y si gustan venir, son bienvenidos todos los ciudadanos, todas las personas, para complementar, reforzar esta información y si es el caso, entregar los documentos necesarios y lo podemos ver y explicarlo ahí con ustedes para que no haya ninguna inquietud y ninguna duda se quede fuera. Por favor, licenciada. Muchísimas gracias. Mi nombre es Merariba León Pérez y les prometo que les robo 5 minutos porque si no, sí nos apagan las luces. Quiero decirles primero, dar el agradecimiento al órgano desconcentrado del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el espacio. Todo lo que dijeron, como bien lo comentó el maestro Leopoldo, es a nivel local. Ellos organizan la elección para los cargos locales y yo vengo a nombre del Instituto Nacional Electoral a hablarles un poquito de la mano con ellos porque no somos autoridades contrarias, al contrario nos coordinamos y entonces así como ellos están dando cumplimiento con estas asambleas a una sentencia de la Sala Superior para que ustedes, los ciudadanos, sepan de sus derechos y sepan las formas de participar y difundir, así nosotros también el día de hoy venimos a dar cumplimiento a otra sentencia. ¿Alguien recuerda la sentencia que ellos están cumpliendo? ¿El número? 56. Y en mi caso, específicamente la sentencia 220 de 2023, también dictada por la Sala Superior. La Sala Superior es la autoridad jurisdiccional que revisa todo lo que hacemos las autoridades administrativas. En este caso, nosotros, tanto ellos a nivel local como nosotros a nivel federal, hemos difundido y nos esforzamos cada proceso electoral y durante el espacio que no hay proceso electoral por maximizar y proteger los derechos de ustedes. Y entonces, ahora que estamos en proceso electoral y que lo dijo el maestro Leopoldo y los demás ponentes en la mesa, que arrancó el 7 de septiembre y que es muy vistoso la segunda etapa, que es el día de la jornada electoral, que va a ser el 2 de junio,
Sabemos que hay actores políticos, como esta invitación que les están haciendo, si están interesados como ciudadanos a obtener una candidatura en estas acciones afirmativas. Pero hay otras figuras. Tenemos a nuestros vecinos que instalarán las mesas directivas de casilla y que contarán los votos. También tenemos capacitadores y supervisores electorales que visitarán a esas personas y les harán la invitación para ser integrantes de mesas directivas de casilla. Y otras más figuras, para no extenderme, candidatos, partidos, pero hay una figura que casi no se conoce y es de la que vamos a proyectar un video, que es la observación electoral. Es una figura ciudadana, porque no venimos a representar a ningún partido político, sino como ciudadanos, si no sé nada del proceso, a enterarme cuántas etapas tiene, qué se hace y vigilar sobre todo y observar que quienes participamos, autoridades, candidatos, representantes de partido, lo hagamos conforme a la ley. Entonces es una figura que fortalece la credibilidad tanto en las instituciones como en los actores políticos. Pero la sentencia dice, no solo la difundas entre ciudadanos que hablan español, sino también aquellos que han estado en grupos vulnerables o de discriminación, tanto por discapacidades como por, en este caso, por eso traemos el tema, una situación de ciudadanía indígena, que hablan alguna lengua náhuatl. Entonces los invito a ver la cápsula. Gracias. Inxolalme, tlen caltanahuatisque ini, tlen hueyaltepetl mexisco, namech yolegua ma xitlachiasqui, tlen tlaixtlali tlayecanalis, macuilzontli iuan sempoalonyey, macuilzontli iuan sempoalohnau. Ticmati toniyej intlachialis, tlen teixtlali ueyi tlayecanalis, ye ihcuac se tlacatzintli tlaixmatque, quihtahti kenin cuitatohque iuan tequitohque intlaixtlalil tlayecanalis yehan, ixpanexti kenin nihin tequimej tlapoua ixtatilmej iuan nochi tlasentililmej tlaixtlalil. Sayo monequis moamatixcopin iuan se moixcopin yequimpa, huelis timoixixquilotiu tech intlaixnextil tlen calhueyitlayecanalis iuan monek. Yesqui timexicatlahca quipia tictemitis mo amatlaixmatilis, huelis timomachtis tech caltamachtil anoso tech tepusmecatl, mopalehuilis quiyolchicaua tosentilil tech toaltepetl. Ximopanti tech in internet observadores.ine.mx anoso huelis tiascampa incal ine tlen cachi amohuesca yetos. Ticpiaca intonal chicome tlen macuilpa mezcli tlen macuilzontli uan sempoualio nahui. Como ticnequi ticmatis cachi huelis tiquitas www.ine.mx iuan ximosentili tech intlaixtlalilis cachi ueyi tlen tohueyi altepetl mexisco. Muchísimas gracias por su atención. Les repartimos un tríptico. Estamos ubicados ahora en Plaza Manantiales y con esto cierro. Reciban un saludo de todos los integrantes de la Junta Distrital Electoral de la Ciudad de México 21. No sé hablar, desafortunadamente no sé hablar náhuatl, pero en mi junta hay una persona que sí la habla y me enseñó a decir Tezocamatic, que significa gracias. Bien, pues antes de que esto concluya, vamos a compartirles la resolución a todos los barrios con un subrayado en amarillo, donde hace referencia a las autoridades tradicionales, ¿no? Sabemos que en los barrios también hay mayordomías, ¿no? Y habla así la resolución que otras autoridades, y ese otras es inclusivo, pudiera también estar probablemente estas cuestiones. Pero
Este documento nos dice cómo acreditar, ¿no? Y el punto que les leí, ¿no? Que es el cuarto, daría solucionado ese asunto si fuera el caso, pero de cualquier forma, ustedes saben que el 19 distrito y el 25 del ISM podemos recibirlos en cualquier momento para profundizar sobre este tema. Allá a mi lado derecho está la licenciada del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y nosotros formamos parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aunque somos dos instituciones hermanas, amigas, ¿no? Tenemos áreas de competencia diferentes. El INE organiza la elección federal, la elección de presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos, los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Senadores. Y nosotros organizamos la elección local, jefa o jefe de gobierno, integrantes del Congreso local de la Ciudad de México y alcaldes y alcaldesas de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que igual cuando votamos por el alcalde o la alcaldesa, al reverso de la boleta está los integrantes de los concejales. Esas son las diferencias. En México vivimos un sistema federal, 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Nosotros organizamos la elección local y el INE la elección federal. Esa es la diferencia entre las dos instituciones y claro, pues el INE es quien entrega la credencial para votar con fotografía y nosotros organizamos la elección de participación ciudadana y el proceso del presupuesto participativo donde se hace la elección para los integrantes de las comisiones de participación comunitario, que son las personas que hoy invitamos a esta asamblea para barrios, pero mañana es la asamblea informativa para pueblos, igualmente están todos invitados para que si hay alguna cuestión que no haya quedado claro, podamos verla mañana. Que pasen buenas tardes, noches, antes de que nos cierren nuestros amigos de aquí del Teatro Centro Cultural Carlos Pellicer, les agradezco profundamente que nos hayan prestado este espacio, su presencia y su asistencia a todos. Que pasen muy buenas noches.